Nuevamente, buenas noches. Agradezco a quienes se volvieron a conectar después de este pequeño impasse. Sin lugar a dudas, son una muestra del interés que hay por este tema y una muestra sin duda del aprecio que me tienen a mí para efectos de compartir estos momentos tan interesantes. Bueno, entonces les decía, lo primero que hay que decir es que en la actualidad, la música es sin duda alguna, uno de los mercados más importantes y más trascendentales que hay en el, en el, en el mundo. La música se ha convertido hoy no solo en un elemento de distracción, un elemento de esparcimiento, sino en una actividad que efectivamente le permite a los músicos poder vivir de su arte, que les permite a los músicos poder desarrollarse y poder efectivamente compartir su arte con otras personas que pagan por ello. Y cuando hablamos de música, sin lugar a dudas hay que hablar de la música como un mercado, como que es eso de la economía de la música, porque la música no es solo arte, sino que es economía y como lo vamos a ver hoy aquí es también derecho. Y hablar de la música desde el punto de vista económico implica reconocer que la música es un sector económico que adquiere importancia realmente como mercado en el siglo, a partir del siglo XX y lo que llamamos corrido del siglo XXI. Esto en la medida en que históricamente se ha demostrado que los músicos eran músicos que principalmente hacían presentaciones en vivo, pero que solían ser músicos muy locales. No existían en los siglos XIX, en el siglo XVIII, músicos realmente de lo que hoy conocemos de talla internacional. Seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, pero Mozart efectivamente se movía por toda Europa, había músicos de ese tipo, pero digamos no era una masa como la que hoy tenemos, que hay muchísimos músicos de talla nacional y de talla internacional. La música en la actualidad es tan importante que de acuerdo con el portal Statia, perdón, estatista.com, representa en la actualidad, por ejemplo, en un país como España, el 0,6% del Producto Interno Bruto del año 2023, representado en poco más de 900 millones de euros. Para una economía tan importante como la española, podemos decir que esto muestra que la música ha tenido un crecimiento realmente importante. Cuando hablamos de música, también tenemos que decir que no podemos hablar del mercado de la música en global, sino que tenemos que hablar de dos submercados principales que tiene la música, y es el de la música grabada, por una parte, y por otra parte está el de la música en vivo. Por supuesto, hay otros submercados, como son los mercados de las composiciones, los mercados de aquellos artistas que solamente prestan su talento para grabar, los mercados de los arreglistas, entre otros. Ahora, de acuerdo con la Federación Internacional de Productores de la Industria, de la Industria Fonográfica, la música en la actualidad, para el año 2023, generó a nivel global, la música grabada al menos, cerca de 28.600 millones de dólares. Esto ha conducido desde hace ya años a que personajes muy importantes dentro del mundo de la música, como el maestro Nino Caicedo de la Orquesta Guayacán, haga referencia a que la música se convirtió en una industria sin chimenea. Y esto de la industria sin chimenea se corrobora efectivamente cuando vemos el Informe Mundial de la Música del año 2024, que nos muestra cómo desde el año 2014, es decir, llevamos 10 años de un crecimiento constante de lo que tiene que ver con toda la industria de la música grabada. En esta música grabada, específicamente, tenemos que decir que esto ha dado la tecnología ha generado una mutación importante en la medida en que este informe nos muestra que del total de la música grabada que se consume en el mundo, el 67,3% se consume a través de la vía del streaming, bien sea por servicios como Spotify, como iTunes, servicios como YouTube, entre otros. Pero además, nosotros, como les decía, teníamos este otro segmento que es el que vamos a tratar hoy, que es el de la música en vivo.
Y aquí, este mismo portal, Statia.com nos muestra que la música en vivo a nivel mundial se consumieron más de 37.220 millones de dólares en lo que es consumo de música en vivo, principalmente a través de entradas que para el año 2023 este portal calcula que a nivel mundial se vendieron aproximadamente 70.000 millones de boletas. Esto, por supuesto, es un verdadero récord que sorprende. 70 millones de entradas vendidas a nivel global, lo que quiere decir que se venden más entradas, por ejemplo, que lo que hay en países, que ciudadanos, que habitantes que tiene, por ejemplo, Colombia. Y cuando hablamos de la economía de la música, sin duda tenemos que hacer referencia a lo que nos señala el profesor Sebastián Galiani, es profesor de la Universidad de Maryland y profesor de la Universidad Torcuato de Italia en Argentina, cuando nos dice que para generar altos ingresos en la industria de la música es muy importante tener otros bienes para vender, además de los discos. Por supuesto, ya discos no se venden. Ya hacemos referencia. Y esto es lo que llamamos una economías complementarias. De esta manera, lo que el profesor nos indica es que hoy cerca de la mitad del gasto en música va para la música grabada, pero la otra mitad va para la experiencia en vivo. Es decir, la música en vivo tiene mucha importancia. Y esto, dice, nos lleva a la conclusión en este estudio, en este artículo que él hace en El Economista del año 2019, dice, los fanáticos disfrutan fundamentalmente la música a través de la música grabada, pero los músicos derivan sus ingresos principalmente de lo que son sus presentaciones en vivo. En Colombia, en un estudio que hizo Fedesarrollo en el año 2023, se decía que la posibilidad, estudia de los profesores Zuleta y Jaramillo, las posibilidades de éxito están relacionadas no solo con la calidad del artista y del proceso de grabación, sino también con el esfuerzo de promoción, mercadeo y distribución. Ello me lleva a mí a concluir que en el mercado de la música no basta con tener talento. Es necesario mover todo un andamiaje artístico, comercial y de mercadeo para que el producto finalmente pueda ser del gusto del público, por lo cual llegar a ser una estrella musical no es nada fácil. Y cuando nosotros hablamos de música, por supuesto tenemos que hablar de lo que es el elemento fundamental, que son las canciones. Y entender este cuadro que nos enseña el famoso productor panameño Rodney Clark, una institución de la música actualmente, específicamente de lo que es el urbano. Rodney Clark, conocido como el Chombo, de aquel famoso canal de YouTube de Te lo dijo el Chombo, nos dice con propiedad lo siguiente, y es que, ojo, ¿cómo se crea una canción? Para que se cree una canción intervienen cuatro partes. La primera, el autor, que es el que escribe la letra. Segundo, el productor musical, que es el que orquesta y hace los arreglos musicales. Lo tercero, la disquera, que es la que invierte en toda la parte de promoción, coloca el dinero para que se produzca el disco, entre otras cosas. Y finalmente, el intérprete, que es el que ustedes ven que presenta el tema, que es la cara visible ante el público. Entonces, Rodney, el Chombo, nos dice, en este negocio, estas cuatro partes reciben de acuerdo a su inversión lo que les pertenece. El productor musical recibe su pago por la pista, por su pista de la disquera que lo contrató para eso. El autor recibe su dinero a través de las asociaciones autorales, es decir, Psycho y otras asociaciones que recogen los derechos de autor. El productor musical no tiene nada que ver con lo de la disquera. La disquera lo que debe pagar por su parte, que es algo común, un precio común, es el 10% de las ventas a los intérpretes, o él dice al cantante. Aclarando, por supuesto, que si los dueños de la orquesta son 5, ese 10% se debe dividir ese pago de ese 10% entre 5. Ahora, pero no todo el mundo en la música, precisamente por lo difícil que es triunfar en la música, no todo el mundo en la música opta por la vía de la creatividad para efectos de poder triunfar en el mercado. Algunos músicos, no sé si se les puede llamar verdaderos artistas, optan por un fenómeno que se conoce como la piratería grupal, el cual se puede definir
como una agrupación, es el fenómeno en el cual una agrupación o individuo se aprovecha de la fama creada por otra orquesta para, uno, suplantarla, o dos, para vincular su producto, su presentación al de una orquesta famosa mediante el uso del signo distintivo de esta o de signos distintivos que son similares. Así, con la finalidad claramente de atraer al público a dichos eventos. En este sentido, nosotros encontramos que hablar de piratería grupal es hablar de grupos que quieren decirle al público somos este grupo cuando en realidad no lo son. Y dentro de este trabajo que he realizado yo, que les tengo que contar, esta conferencia es una forma de presentar lo que va a ser mi primer libro en solitario, titulado precisamente La competencia desleal en el mercado de la música. Encontramos 5 tipos de piratas grupales. Los primeros, los suplantadores; los segundos, los excantantes; los terceros, las llamadas orquestas derivadas; cuarto, los registrantes oportunistas; y finalmente los llamados grupos tributos, los cuales voy a pasar a explicar. Los suplantadores son básicamente orquestas que se hacen pasar por otras o que vinculan de forma tan cercana su nombre a otra que llevan a que el público piense que son la orquesta original cuando en realidad no lo son. Un caso claro lo tenemos en México, con un grupo que es el grupo más suplantado de todo México, llamado Los Cadetes de Linares. Los Cadetes de Linares son la orquesta más importante que ha dado la música norteña en la República Mexicana. Esta orquesta fue conformada originalmente por los señores Homero Guerrero y Lupe Tijerina. Desafortunadamente, cuando el grupo estaba avanzando, el señor Homero Guerrero muere y, por ejemplo, en este caso, ingresa un cantante llamado Rosendo Cantú, el cual, como se puede ver a mano izquierda, hacía parte de el grupo Los Cadetes de Linares, sin haber sido nunca, por supuesto, el dueño. Una vez este señor se retira, este señor procede a crear una orquesta que es como lo ven a mano derecha, que se llama Los Cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Esto, por supuesto, ha generado un litigio que lleva muchísimos años en México y en Estados Unidos, donde lo que se trata de establecer es si el señor Rosendo Cantú, que entró después de la creación del grupo Los Cadetes de Linares, que no aparece en México como titular de la marca, ostenta algún tipo de derechos que le permita crear una orquesta que se llame exactamente igual y que solamente lleve su nombre, como pueden ver ahí, muy reducido, para efectos de decir que es él. Sin embargo, no se trata solamente del caso de un ex cantante. Se trata del caso existen casos de grupos que se llaman, por ejemplo, los norteñísimos Cadetes de Linares de Félix Garza, quien nunca conoció, por ejemplo, al grupo original. O los nuevos Cadetes de Linares, Dinastía Guerrero, que según los registros tampoco se trata del grupo original, sino que se presentan, por supuesto, a menores precios con esos nombres. En Colombia, por supuesto, nosotros no nos podíamos salvar de tener este fenómeno de la piratería grupal. Y hay un caso que es emblemático en este país. Se trata del caso de los hispanos. Y puedo contar este caso porque tuve la oportunidad de representar a los hispanos en este proceso que se llevó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual desde el año 2018 había un grupo denominado Los Hispanos de Colombia que tocaban las mismas canciones de los hispanos y cuyo dueño, un señor de nombre Samuel Enrique Rojas, se puede contar porque ya esto es una sentencia que se encuentra en firme, había decidido registrar el nombre del grupo de los hispanos en la República de Ecuador como los Hispanos de Colombia. Y con ese registro de Ecuador venía de municipio en municipio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, presentando su grupo con la historia de los hispanos. De hecho, lo asombroso era que en la publicidad ustedes encontraban que decía que el grupo había sido conformado en 1978 por un supuesto maestro Alberto Zapata.
el cual hasta hoy no se sabe quién es. Si apareció es el señor que supuestamente está vestido de blanco, pero digamos que no se sabe si esa es la verdadera identidad de él. Los hispanos originales, que son los que están a mano izquierda, son un grupo conformado en la ciudad de Medellín por el señor Jairo Jiménez Jaramillo y un hermano, el cual tuvieron la idea de conformar un grupo de música tropical en el año 1967 y desde ese año vienen trabajando ininterrumpidamente. Más adelante volveremos con los hispanos. También hablar de piratería grupal es hablar del caso de los escantantes. Y encontramos un caso que fue también recientemente resuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que es el caso de Guayacán versus Carlos Brito. Y resulta que este señor Carlos Brito fue un cantante de la orquesta Guayacán que estuvo una época importante y un paso importante con éxitos importantes de la orquesta y que no tuvo la idea distinta, una vez retirado de la orquesta, que colocarse siempre en sus presentaciones, Carlos Brito es Guayacán o es cantante de Guayacán. Resulta que para el año 2015, aproximadamente, si no estoy mal, 2017, se presentó un concierto en el cual se prende las alarmas de Guayacán porque en este concierto, el señor Brito se presenta como Carlos, presentando su nombre chiquitico, la palabra es chiquitica y se presenta la publicidad de Guayacán Grande. Y se presenta al lado de otro artista muy conocido de la salsa como es Maelo Ruiz. Este tipo de debates entre las orquestas originales y los cantantes hace un buen tiempo, y específicamente en el año 2018, 2019, generó un comunicado de una asociación de cantantes de salsa de la ciudad de Cali llamado Azoka Salsa, el cual afirma en su comunicado, como se puede ver, entre otras cosas, que ellos, los ex cantantes de las agrupaciones famosas, solamente se identifican en el mercado como escantantes para mostrarle al público de dónde vienen, su hoja de vida, para mostrarse, para decir, yo estuve en X o Y agrupación, lo cual a su juicio, dicen ellos, no reporta ningún problema. Sin embargo, como vamos a tener la oportunidad de verlo más adelante, sí es una forma de piratería grupal. Esto les anticipo en la medida en que no solo pueden confundir al público, como se puede ver en este caso, sino que además este tipo de uso está estrictamente prohibido en la ley de competencia desleal. Y es tan cierto esto que, por ejemplo, en el caso de México, encontramos un caso bien importante de un ex cantante, que es el señor Ernesto Solano, cantante de una banda de música norteña o de música grupera que se llama Banda Maguey. Yo sé que ese tipo de música nosotros no, este tipo de música tan regional mexicana no suele ser muy popular en Colombia. Acá somos más de otro tipo de música regional mexicana como la norteña, pero Banda Maguey tenía el caso de que el señor Ernesto Solano fue su cantante o su vocalista estrella por algunos años. Luego, el señor Ernesto Solano sale de la banda y a sus empresarios no les da por otra cosa que estar colocando, sino presentación de Ernesto Solano, es vocalista de la banda Maguey. Llegado al punto de que en México, al igual que en Colombia, se pueden registrar los nombres artísticos vía derecho de autor en la Oficina de Derechos de Autor de México, que para ese caso es el Instituto Mexicano de la Propiedad, el Instituto Mexicano de Derechos de Autor, INDAUTOR. En Colombia sería la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde se puede registrar un seudónimo para efectos de indicar que así me estoy identificando yo en mi actividad artística. Esta situación condujo a que Banda Maguey iniciara no solamente una acción de tipo civil, sino una acción de tipo penal contra el señor Ernesto Solano por su plantación. Y esto llevó a que este artista pasara casi un año en prisión en virtud de que efectivamente se logró probar que con este tipo de conductas muchas personas estaban yendo a los conciertos de de Ernesto Solano creyendo que iban a los conciertos de Banda Maguey. Pero dentro de los llamados
cantantes, encontramos un fenómeno también interesante, y es el de los falsos ex cantantes. Y existe una sentencia también del año 2019 en el cual se logra por parte de la Orquesta Guayacán que se condene por competencia desleal y uso indebido de la marca al señor identificado como Genove González. Genove González es un cantante que nunca estuvo en la Orquesta Guayacán. Sin embargo, en todas sus presentaciones, en sus páginas, en sus redes sociales y en las distintas páginas web, en sus entrevistas, afirmaba haber sido ex vocalista de Guayacán Orquesta, lo cual, por supuesto, le permitía conseguir contratos, obviamente no al precio que cobra Guayacán, contratos mucho menores, pero donde él, inspirado o apoyado en la fama que tenía Guayacán, estaba ganando cuotas de mercado. Existen también, como les decía yo, otra clasificación de grupos o de piratería grupal que son las llamadas orquestas derivadas. Y estas orquestas derivadas, de acuerdo con lo que hemos podido estudiar o con lo que hicimos en el estudio de nuestro libro, son aquellas orquestas que son conformadas por ex integrantes de las orquestas originales y que colocan de alguna manera los nombres de la orquesta original acompañado de algo adicional para, según ellos, generar distintividad. Y aquí es importante decir que muchas de estas personas lo que utilizan es ese vacío que hay, o digamos esa diferenciación que hay en la ley entre lo que es la marca y lo que es la razón social que hacen las cámaras de comercio. Recordemos que en una cámara de comercio, si yo quiero colocar Coca-Cola Kid Dog, me registran el nombre comercial Coca-Cola Kid Dog, no tiene ningún problema. Ahora, si yo salgo con un producto que se llame Coca-Cola Kid Dog, por supuesto esa es una marca registrada que podrá no solamente impedir el uso, sino lograr que se me condene a mí por el uso de dichas marcas. Y ocurrió que a principios de los años 90, cuando ya Guayacán empezó a adquirir cierta fama, cierta relevancia, cuando ya había tenido ese éxito mundial que fue Oiga de Vea, empezó a llamar músicos de distintas partes. Y entre ellas llegó un músico venezolano de nombre Alexis José Pedrón, que es la persona que está directamente relacionada en el círculo, el cual estuvo en aproximadamente 2 o 3 producciones de la Orquesta Guayacán. Alexis José Pedrón, junto a la persona que aparece a su derecha, el desaparecido Jairo Ruiz, un vocalista que también estuvo en la Orquesta Guayacán, decidieron, una vez retirados, crear una orquesta que se llamaba Guayacán del Ayer. Y esta orquesta no tenía otra cosa sino cantar exactamente los mismos temas de Guayacán, hacer las presentaciones de Guayacán con una nómina de músicos que habían pertenecido a Guayacán, con lo cual cobraban menos y por supuesto hacían o generaban un escenario competitivo en el cual Alexis Lozano y Nino Caicedo, como dueños de la Orquesta Guayacán, se encontraban en una posición competitiva muy difícil. Alexis José Pedrón, finalmente, un hombre de origen venezolano, emigra junto a Jairo Ruiz, que en paz descanse. Él es una persona que lamentablemente hace algunos años se quitó la vida para ser por una mala situación económica. Emigra a México y en México constituye nuevamente esta orquesta Guayacán del Ayer y empieza a presentarse por toda la República Mexicana e inclusive hay evidencias que la tenemos donde este señor indica en algunas entrevistas que él fue fundador de la Orquesta Guayacán, lo cual es totalmente falso, pero además también de eso señala que Guayacán se disolvió y que lo que él hizo fue liderar un grupo de músicos para que crearan la misma orquesta y le pusieron del ayer para que la gente supuestamente recordara. Cuestión que es totalmente falsa. Pero también obsérvense que este fenómeno es tan relevante que encontramos el grupo Nietzsche original.
Y en México encontramos un grupo que se llama Las Estrellas de Nietzsche de Cali, Colombia, que no solo utilizan el mismo nombre, por supuesto, porque aquí lo importante es Nietzsche, grupo es una palabra genérica, lo importante aquí es Nietzsche, donde efectivamente dos de sus músicos, que son, no son el de la izquierda y el de la derecha, el de la mitad es el señor Oscar Brown, que es un músico que también estuvo en algunas orquestas en Colombia, llegan a México, se instalan ahí y en la República Mexicana, por supuesto, empiezan a tocar por todo el mundo, por todas partes. En este caso, también hay evidencia de entrevistas que dio el señor Oscar Brown, en el cual dijo que el grupo Nietzsche original se había disuelto y que inclusive actualmente con las hijas del desaparecido Jairo Varela tenían muy buenas relaciones y que ellos tenían un grupo Nietzsche por una parte y él seguía con las hijas de Nietzsche por otro. Cuestión que al parecer tampoco es cierta. Pero lo más llamativo es que es tanta la confusión que han generado esto que ustedes pueden encontrar que una artista famosa como Itati Cantoral, famosa estrella de la televisión y de la canción mexicana, inclusive se dio el gusto de versionar con ellos, se dieron el gusto de que Itati Cantoral versionara con ellos una versión, una canción como Una aventura del grupo Nietzsche, donde esta artista se sorprende cuando se da cuenta que ella grabó con un grupo Nietzsche que no era el original cuando ella estaba totalmente convencida que sí lo era. Otro grupo importante de piratas que nosotros encontramos aquí es el de los llamados registrantes oportunistas. Y los registrantes oportunistas se dan en aquellos casos en donde las orquestas son importantes, pero no han registrado sus marcas en todo el mundo, no han registrado sus marcas en los distintos países y como consecuencia de ellos nos vamos a encontrar que otras personas inescrupulosas registran la marca en un determinado país que es donde pueden o donde pretenden vivir. Este es un caso que encontramos, por ejemplo, en una orquesta que se llama la Primera de Colombia Guayacán Orquesta, la cual está debidamente registrada a título de marca en México. La Primera de Colombia, Guayacán Orquesta, es una orquesta que está conformada en su totalidad por músicos que no son de origen colombiano. Ahí hay músicos cubanos, músicos guatemaltecos, existen músicos mexicanos y que tienen una particularidad. Ninguno de ellos conoce Cali y ninguno de ellos conoce a Nino Caicedo ni a Alexis Lozano. Por supuesto, ninguno de ellos pasó por Guayacán. Y finalmente, cuando hablamos de piratería grupal, existen un tipo de piratería grupal que son los llamados grupos tributo. Y recordarán ustedes a los grupos que se hacían llamar tributo a los Beatles, tributo a no sé quién, tributo a aquel. Y esto nos lleva a preguntarnos, señores, si estos grupos, a pesar de que se anuncian como tributo, en realidad están o no compitiendo deslealmente con el grupo original. Y debo anticiparles que de acuerdo con mi tesis, estos grupos también compiten deslealmente. ¿Por qué? Porque impulsan sus presentaciones a través de la explotación indebida de la reputación de otros grupos que, como se puede ver, no reciben ninguna utilidad por el uso de dichas marcas. Y entrando ya un poco en materia jurídica, la pregunta es, ¿y nosotros cómo hacemos para proteger o defender a los grupos originales en este mercado? Resulta que en Colombia tenemos dos vías que también pues están en el derecho mexicano y en el derecho latinoamericano en general, que es el que yo más estudio. Y estos son la protección a través de las normas de propiedad industrial, principalmente a través de la protección de marcas, y la protección a través de las acciones de competencia desleal. Y aquí, importante precisar esto. Y es que cuando hablamos de marcas, hablamos de ese signo distintivo que permite distinguir a un producto en el mercado de otro. Cuando hablamos de nombres comerciales, estamos hablando de la forma como una persona se presenta y se identifica en el mercado. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando hablamos de un cantante que se identifica, por decir cualquier cosa, como Chuy Lubián en Los Rayos de México, un cantante que se identifique como Luis Miguel, o por ejemplo un nombre comercial como el señor Bad Bunny.
cuyo nombre todos sabemos que no es Bad Bunny, sino que se llama Benito. Entonces, eso es un nombre comercial, es a través como él se presenta en el mercado. Por su parte, en Colombia tenemos las leyes, dos normas de competencia desleal específicas, que son la ley 256, que es nuestra norma interna de competencia desleal, y la ley 4 y la decisión andina 486, que es la norma andina que también habla de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Y aquí hay que tener en cuenta que en determinados momentos se puede usar una norma u otra o se pueden inclusive usar las dos normas de competencia desleal. Esto en la medida en que, como lo ha dejado establecido el Tribunal Superior de Bogotá, se trata de normas diferentes. Contrario a lo que algunos jueces, incluyendo algunos funcionarios de la propia Superintendencia de Industria y Comercio, creyeron durante algún tiempo, las acciones de competencia desleal de la ley 256 y las acciones de competencia desleal de la decisión 486 son distintas. Tan distintas son que para que uno pueda interponer una acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial de la que dice la decisión 486, uno tiene que ser titular de un derecho de propiedad industrial. Y además de eso, ustedes pueden ver que en la ley 256, perdón, se establece que las acciones de competencia desleal prescriben en 2 años. 2 años que se cuentan bien desde el momento del conocimiento del acto de competencia desleal o dos, desde el momento en el cual ocurre el hecho. Que ahí la Corte Suprema de Justicia, en el famoso caso Uber, terminó diciendo que no importaba si el acto de competencia desleal era continuado, era sucesivo o era de único acontecimiento. En todo caso, dicho acto de competencia desleal, a juicio de la Corte, de conformidad con lo que establece la ley colombiana, se tendría que contar desde el momento de su ocurrencia. Debo anticipar situación con la cual, si bien respeto, por supuesto, los dictados de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, si bien, por supuesto, reconocemos la calidad de los buenos magistrados que tenemos, también debo de manifestar que tengo una posición discrepante respecto de esa posición de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que, conforme alguna vez lo discutíamos con el profesor Carlos Andrés Perilla de la Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana, es claro, y aquí tengo que reconocerle el derecho autoral al profesor Perilla, que lo que la norma dice es que cuando se haya realizado el acto, y cuando nosotros hablamos de que el acto se haya realizado, si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrar que cuando se dice que se haya realizado, significa que el acto ya ocurrió. Por lo tanto, si el acto ha tenido ocurrencia o sigue teniendo ocurrencia, el acto no ha cesado. De allí que la acción no se pueda predicar como prescrita. Pero de todas maneras, hablando de marcas, vamos a entender también que las marcas tienen unas funciones. Y dentro de dichas marcas, la función más importante es la función distintiva. Para ejemplificar esta función distintiva, tenemos que decir que en el Perú, por ejemplo, en el año 2010, el Indecopi, que es el equivalente a nuestra Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de una marca que se llamaba Bar Público. Y dijo, ¿por qué le niego el registro a esta marca que pretenden, a esta marca que se llama Bar Público? Y es porque Bar Público es una palabra genérica, es una composición genérica, es una función que tiene todo bar que ser abierto al público. Por lo tanto, no generaba distintividad y al no generar distintividad, pues no era registrable. Y ello nos lleva a entender que esa función de distintividad de la marca es lo que es atacado principalmente por este fenómeno de la piratería grupal. Hay que decir además que dentro de lo que son las marcas, destaca una categoría especial que son las marcas notoriamente conocidas o los signos distintivos notoriamente conocidos, porque los nombres comerciales también pueden ser notoriamente conocidos, y estos signos distintivos rompen con dos principios que limitan el derecho marcario, como son el principio de territorialidad, según el cual la marca solamente se protege en el territorio o en el país en el cual está registrado,
motivo por el cual, por ejemplo, nosotros encontramos que la marca Éxito está protegida en Colombia, pero en Ecuador encontramos unos almacenes Éxito que son de propiedad de unos ecuatorianos y que cuando se presentó este conflicto, la justicia ecuatoriana no tuvo otra cosa que decir, sino, qué pena, pero al momento en el que usted registró esta marca, hay que decir que ustedes no eran notoriamente conocidos en Ecuador y no se les puede reconocer dicha calidad. Dentro de las marcas notoriamente conocidas, que han sido o tienen ese estatus en Colombia, encontramos marcas como Ferrari, Coca-Cola, McDonald's o Nintendo. Y hay que decir que hay un caso muy interesante cuando se trata de McDonald's, y es que McDonald's se encontró o dio precisamente la jurisprudencia más importante del Tribunal Andino en materia de marcas notoriamente conocidas. Rápidamente cuento la historia. Resulta que en los años 80, luego de haber vivido por cerca de 20 años en los Estados Unidos, una ecuatoriana, una ciudadana ecuatoriana, decide regresar al Ecuador, principios de los años 90 aproximadamente. Y cuando regresa a Ecuador, decide crear un restaurante. Y por supuesto, con una dosis alta de creatividad, no se le ocurre otra cosa sino crear un restaurante que tiene una letra M dorada, un fondo rojo y que se llame McDonald's. Una creatividad que de verdad sorprende. Pero que además tenía, entre otras cosas, un payaso. Y ese payaso era un Ronald McDonald ecuatoriano. Y lo crea, ese local registra la marca ante el Instituto de la Propiedad Industrial del Ecuador. Y además de esto, además de registrar la marca, tenía el mismo menú que tenía el McDonald's original, pero además se podían encontrar comidas típicas de Ecuador. Un día cualquiera, un comensal va al restaurante, no le gusta la comida, no le sabe lo mismo que probar en los Estados Unidos y le escribe a la corporación McDonald's, la cual, por supuesto, se sorprende porque no tenía ni una sola franquicia en Ecuador, todavía no había McDonald's en Ecuador. Ello lleva a que necesariamente esta empresa inicie todo un proceso judicial para que se elimine el registro marcario. En primera instancia, el juez de lo contencioso administrativo manifiesta que el que es primero en el tiempo es primero en el derecho y como quiera que en Ecuador no había ninguna marca registrada, es válido que la ecuatoriana hubiera registrado dicha marca. En segunda instancia, se va el proceso a conocimiento del Tribunal Andino. Y es ahí donde el Tribunal Andino, mediante una decisión, establece los parámetros por los cuales dice textualmente que la marca notoriamente conocida rompe con estos principios. Y aun cuando no esté registrada en ninguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones, si se prueba la notoriedad, deberá procederse a reconocerse esa notoriedad y a eliminar el registro el registro de la marca que había sido obtenida de manera irregular. Eso llevó a que finalmente la Sala Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador determinara que en este caso la ciudadana ecuatoriana efectivamente había actuado de mala fe, que McDonald's era una marca notoriamente conocida, que dado que ella había vivido en los Estados Unidos, la conocía y que por lo tanto la marca debería ser anulada del registro. Y entrando, digamos, en esta materia ya nos preguntamos nosotros, bueno, y cuando una persona usa el nombre de una agrupación o coloca el nombre de la agrupación y se pone ex porque fue ex cantante, ¿en qué actos de competencia desleal eventualmente puede incurrir? Y aquí es importante decir que se incurre tanto en actos de competencia desleal como en actos de infracción marcaria. En cuanto a los actos de infracción marcaria, la decisión 486 establece claramente cuáles son los derechos que tiene una persona que es titular de una marca o titular de un nombre comercial, y entre ellos está impedir que terceros usen su marca.
o su nombre comercial en el comercio sin su autorización. Cuando dicho uso, por supuesto, genere un riesgo de confusión o un riesgo de asociación. Y en este caso es importante manifestar que cuando, por ejemplo, alguien, como en el caso que hemos visto, utiliza la marca de una agrupación famosa, lo que lo hace es con la intención de que el consumidor vaya a su presentación atraído por esa marca, que no solamente distingue, sino que además dentro de las funciones que se reconocen hoy a la marca, está la función de asociar con la calidad del producto. Por supuesto, si ustedes van y escuchan que hay un concierto de Guns N' Roses, pues muchos de ustedes irán al concierto de Guns N' Roses porque dicen, te va a presentar Guns N' Roses. Y seguramente va a pasar algo que ocurrió en Argentina en los años 70, cuando fueron unos falsos Beatles a presentarse en Buenos Aires. Un grupo que no era el grupo de Liverpool que nosotros conocemos, sino que eran unos neoyorquinos que lo imitaban y que colocaban, simplemente distinguían con una letra el nombre de ellos del de la agrupación original. Y lo asombroso fue que llenaron el estadio más importante que tenía Argentina en ese momento, un grupo totalmente falso. Y esto genera que actualmente nosotros tengamos esa preocupación por cómo se desarrolla el mercado de la música. Y yo creo que desde el punto de vista de la competencia desleal existen 5 fenómenos o 5 actos de competencia desleal que son en los que suelen incurrir aquellas personas que utilizan esos nombres de orquestas famosas. El primer acto es el acto de confusión, porque claramente lo que ellos tienen la idea es de que su nombre o de que su presentación de cara al consumidor se vea como que es lo que represente aquello que no es directamente. Por otro lado, encontramos actos tan importantes como actos tan importantes como el acto de imitación, en el cual lo que se imita es la prestación completa material, es decir, mientras en la confusión lo que se busca es confundir al cliente a través del uso del signo distintivo, en el acto de imitación lo que se pretende es que el consumidor escuche las mismas canciones, vea artistas que son físicamente parecidos, el show sea casi que igual. También encontramos nosotros que existe un acto que es muy importante y es el acto de engaño, y es cuando se va a inducir a error al consumidor, para que el consumidor crea que está adquiriendo algo cuando en realidad no está adquiriendo aquello. Esto, por supuesto, conduce a lo que es una desviación de la clientela en la medida en que los consumidores muy probablemente dejan de ir a un evento de la orquesta original pensando a un evento de la orquesta original por ir al evento, un evento de una orquesta que no es original, pero principalmente el acto que yo creo que es más importante aquí es el acto de la explotación de la reputación ajena. Y sobre ese acto es importante decir que la ley 256 nos dice que se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otros en el mercado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en tratados internacionales. Se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos. Y es aquí en el punto clave donde todas estas orquestas y todos estos artistas que dicen que a pesar de que están haciendo referencia a nombres de otros, no están incurriendo en ningún acto de explotación de reputación ajena, caen. ¿Por qué? Porque la norma nos dice claramente, o de denominaciones de origen falsa o engañosas, aunque estén acompañadas de indicaciones acerca de la verdadera procedencia del producto, o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitación y similares. Y cuando la norma dice y similares, ¿no será que el prefijo ex cantante significa que aquí hay una explotación de la reputación ajena? Y esto sin duda, cuando nosotros miramos antecedentes que ha proferido la propia Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Superior de Bogotá, además de antecedentes que encontramos en la jurisprudencia española del Tribunal Supremo Español,
encontramos que uno de los grandes errores en que incurren todas las personas que tratan el tema de la competencia desleal frente a ex cantantes es creer que yo me identifico como ex cantante de Guayacán o ex cantante del grupo Nietzsche o ex cantante de la banda Maguey o ex cantante de la banda del Recodo, pero yo no estoy diciendo mentira, yo estoy diciendo que soy ex cantante. Pero el acto de explotación de la reputación ajena tiene una particularidad y es que no exige que la información sea falsa. El acto de explotación de la reputación ajena, tal y como lo enseña la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, solamente exige que yo me aproveche de la reputación que ha ganado otro. Y ese otro es la orquesta a la que yo pertenecí, la que me pagó a mí y que cuando yo me retiro, yo me vuelvo un competidor de esa orquesta. Por lo tanto, no estaría bien visto que, y no está bien visto por la norma, que esa persona que se retira de una agrupación luego pretenda vivir de manera parasitaria de la fama que gana esa otra agrupación. Eso no está bien visto en el mercado y no corresponde con lo que establece la ley de competencia desleal. Y aquí llega la pregunta. Entonces, usar el nombre de una agrupación a la cual pertenecí en un evento es ilegal y tenemos que ser categóricos y decir que sí, es ilegal, es competencia desleal. Y nos dicen, pero es que eso hace parte de mi hoja de vida, yo me puedo presentar así. Y realmente tenemos que decir que no. Y este no es porque una cosa es cuando usted, por ejemplo, viene y se presenta como ex integrante de una agrupación, porque va a ser profesor de música de un colegio donde usted no compite con la agrupación a la cual usted perteneció, y otra muy distinta cuando usted ofrece sus prestaciones mercantiles, que no son sino esos actos u operaciones que están relacionados con lo que usted hace en el mercado. Una prestación mercantil es publicitarse en el mercado, decirle al mercado, yo sé cantar, claro, por supuesto, en el caso mío no, pero decirle al mercado, yo sé hacer esto. Cuando usted hace eso, lo que usted claramente está haciendo es ofreciéndose en el mercado. Por lo tanto, no es válido. Y aquí tengo que ser enfático con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en el cual, si bien se reconoce la notoriedad del nombre comercial Guayacán Orquesta, se dice finalmente, en un eros aparte, de una forma pues no muy doctrinal, se dice, es que yo no creo que un ex cantante incurra en el acto de explotación de reputación ajena, porque de todas maneras, efectivamente, él nunca dijo mentiras. Esto contradice claramente lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, de la que les he estado hablando, pero además contradice lo que la propia norma indica. Esperemos que cuando haya el pronunciamiento respectivo de la Corte Suprema de Justicia se pueda dilucidar tal fenómeno. En todo caso, cuando hablamos de hoja de vida, para ser concretos, estamos hablando de una situación del mercado laboral. Cuando hablamos de prestaciones mercantiles, estamos haciendo una relación del mercado de la prestación de servicios de conciertos. Son dos mercados totalmente diferentes. Ahora, yo creo que en Colombia hay tres casos que son realmente famosos y que nos permiten, son casos realmente famosos y que nos permiten a nosotros dilucidar la situación en la que actualmente se encuentra nuestro sistema legal frente a la piratería grupal. Y estos tres casos son el caso de los hispanos versus J.R. Quintero. Bueno, hay que decir que afortunadamente tuve la oportunidad de participar en los tres casos. El caso de los Rayos de México y el caso de Guayacán Orquesta. El caso de J.R. Quintero, de los hispanos versus J.R. Quintero, es un caso bastante interesante y peculiar, porque J.R. Quintero, que en paz descanse, fue un artista que perteneció a principios de los años 90, a mediados de los años 90, al grupo Los Hispanos de Jairo Jiménez. J.R. Quintero se retira de la agrupación Los Hispanos y cuando se retira, revisa el
el registro marcario y se da cuenta que el señor Jairo Jiménez no había registrado la marca Los Hispanos. Por lo tanto, el señor J.R. Quintero decide registrar la marca J.R. Quintero y Los Hispanos. Por lo cual, el señor Jairo Jiménez, una vez advertido de que su marca, de que su nombre comercial ahora había sido registrado como marca, demanda ante el Consejo de Estado, el cual en sentencia del año 2013 determina que el nombre correspondía a Jairo Jiménez y que por lo tanto la marca había generado, se había adoptado, se había registrado de mala fe, ordenando la anulación del registro marcario y dándole la prioridad al señor Jairo Jiménez para que registrara el nombre Orquesta Los Hispanos como efectivamente lo hizo. Pero este caso tiene una particularidad y mucho de lo que nosotros llamamos la malicia indígena. Porque al señor J.R. Quintero, cuyo nombre real era Jorge Restrepo Quintero, señor, se le ocurre colocar Jorge Humberto Restrepo Quintero, recuerdo, el señor no se le ocurre una idea más brillante, sino acudir a la notaría y cambiarse el nombre de Jorge Humberto Restrepo Quintero por Jorge Hispanos Restrepo Quintero. Es decir, se puso el nombre de la orquesta en su registro civil. Y durante mucho tiempo existió la batalla entre estos dos artistas, en la medida en que uno se presentaba como Los Hispanos y el otro se presentaba como Orquesta de Jorge en Chiquitico, Restrepo, Hispanos Grande, J.R. Quintero Chiquitico. Luego entonces esto generó por mucho tiempo generó la confusión entre quién era y cuál eran los hispanos, si eran los mismos, porque cantaban igual las mismas canciones. Esto finalmente conduce a que el señor Jairo Jiménez en alguna ocasión nos buscó, tuvimos la oportunidad de representarlo en un proceso judicial y ya en el proceso judicial el señor J.R. Quintero, que en paz descanse, decidió acordar que él no volvería a usar el nombre J.R. Quintero y sus hispanos. Y por lo tanto, utilizaría simplemente su nombre, que era J.R. Quintero. Existe un caso que es en Colombia, el de los llamados registrantes oportunistas, y puedo hablar de él con toda libertad porque ya es un caso fallado, y es el caso de los Rayos de México. Resulta que los Rayos de México es una agrupación que fue fundada por el señor Chuy Lubiano en el año 1982 en Morelia, Michoacán, México. Y este señor decide hacer una carrera y crea éxitos que son impresionantes para la música norteña, como El Billete Verde, La Cruz de Madera, entre otros éxitos que tiene muchos, tiene Chuy Lubiano. Y en el año 1986, Chuy Lubiano viene por primera vez a Colombia y se presenta en el show de Jorge Barón. En el año 1992 viene ya con el éxito muy famoso El Billete Verde, y este éxito conduce a que Chuy Lubiano quiera venir con su grupo a Colombia. Sin embargo, recordemos que para el año 1992, seguramente muchos de ustedes no vivieron en esa época, estaba el narcotráfico y el terrorismo en Colombia impresionante. Los miembros originales del grupo de Chuy Lubiano y sus Rayos de México deciden no presentarse o no venir a Colombia, por lo cual Chuy Lubiano busca unos llamados extras musicales. Extras musicales son aquellos músicos que no pertenecen a la agrupación, pero que se les contrata para una determinada gira. En ese sentido, los señores que hicieron la parte de los extras musicales vinieron a varias giras a Colombia con Chuy Lubiano, presentándose en la Plaza de Toros de la Santa María, presentándose en los distintos pueblos, distintas ciudades y demás. Chuy Lubiano regresa a México. Estos señores deciden crear una agrupación llamada Los Tigrillos, que fracasa estrepitosamente en Colombia, no le pegan a nada. Se devuelven a Estados Unidos y empiezan a cantar en bares, y un buen día, en el año 2018, en el año 2008, 2007, dicen, reunámonos, vámonos a Colombia y vamos a decir que nosotros somos los internacionales Rayos de México y que nosotros, Chuy Lubiano se retiró,
que se fue a hacer su vida de solista, cosa que quedó totalmente, pues digo, hablo con toda libertad porque es algo que ya es anecdótico, quedó totalmente probado en el proceso, y dicen los señores de los Internacionales Rayos de México, dicen que Chuy Lubiano se retiró y que ellos continuaron con la agrupación. Sin embargo, una vez está Chuy Lubiano, ellos obtienen de hecho la marca en Colombia, son titulares de la marca Los Internacionales Rayos de México, y además de esto, estos señores llegan y demandan a Chuy Lubiano en un determinado momento por estar usando la marca Los Rayos de México. Lo demandan. Y dentro del proceso se presenta un conflicto bien interesante. Y era que por una parte estaban los Internacionales Rayos de México que tenían el registro marcario, y por otra parte estábamos nosotros que éramos los defensores de Chuy Lubiano, que teníamos contratos desde el año 1982 firmados con las distintas disqueras con las que Chuy Lubiano firmó, pruebas de que Chuy Lubiano todos los años hacía una grabación, además de que teníamos pruebas de conciertos que había hecho Chuy Lubiano durante mucho tiempo de manera consecutiva en Colombia. Esto llevó a que inclusive dentro del proceso se presentara una confesión, en la medida en que el representante legal o el dueño, el titular del grupo de los Internacionales Rayos de México, reconoce que él no fue fundador del grupo. Pero además de que reconoce que no fue fundador del grupo, el señor reconoce con toda claridad que Chuy Lubiano nunca le vendió el nombre, sino que él decidió reunir algunos elementos, algunos miembros, miembros de estos extras musicales, y como consecuencia de ello, crear de nuevo ese grupo y registrarlo en Colombia. Finalmente, perdón, lo que llegó a decir la Superintendencia de Industria y Comercio es que prevalecía el nombre del Chuy Lubiano, por haber sido el nombre Chuy Lubiano en sus Rayos de México, por haber sido quien hizo el primer uso en Colombia, por haber sido la orquesta original, sobre el registro marcario de estas personas que hicieron este registro de mala fe. Finalmente, creo que el caso más emblemático que hay hasta ahora en Colombia en esta materia es el caso de Guayacán Orquesta, que por supuesto se enfrentó a la orquesta, al ex cantante del que yo le hacía referencia, el señor Carlos Brito, en donde ocurrió algo, y fue que en primera instancia la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que el señor Carlos Brito ni había infringido ninguna marca, ni tampoco había incurrido en acto de competencia desleal. En el primer caso se decía que no había infringido ninguna marca porque él lo único que hacía era informarle al público que había sido cantante de Guayacán. Entonces usaba la marca a título informativo, y que como eso es una de las formas de agotamiento del derecho de marca, no había infracción. Y por otro lado, se decía, en contravía de lo que la misma superintendencia había dicho al decretar la medida cautelar, que lo que ocurría era que el señor Carlos Brito no estaba explotando la reputación ajena, en la medida en que él solamente estaba haciendo referencia a antecedentes de su hoja de vida. Estas circunstancias fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual decidió revocar la sentencia y declarar que el señor Carlos Brito, en este caso, sí hacía un uso indebido del nombre comercial Guayacán Orquesta, el cual además es notoriamente conocido. Pero además esa notoriedad lo que tiene de importante es que nos dice el propio tribunal que aquellos elementos o aquellas condiciones que establece la decisión andina para determinar la notoriedad, como son la extensión geográfica, las inversiones que se han hecho, los recaudos, no son una camisa de fuerza, y que puede demostrarse a través de otros medios y otras circunstancias la notoriedad. Por eso, por ejemplo, en aquellos casos en que muchos jueces han desestimado que una marca o que un nombre comercial es notoriamente conocida, porque en todo caso no se ha llevado, por ejemplo, un estudio que demuestre cuántas inversiones han hecho y cuánto han recaudado a lo largo de los años, no implica de ninguna manera que esto sea óbice para declarar la notoriedad de la marca.
porque al fin y al cabo lo que importa es que sea altamente conocida en el sector, con independencia de su volumen de ventas. En todo caso, nosotros a lo que podemos advenir es que estamos ante un fenómeno realmente nuevo, o sea, un fenómeno que estamos tratando por primera vez en Colombia de una forma sistemática, que habrá de ir evolucionando en la medida en que se sigan presentando demandas por parte de las orquestas y que nos lleva a repensar el derecho de la competencia y el derecho de los mercados en general, entendiendo que esto, no es, esto más que ser un derecho altamente técnico, debe ser un derecho que esté al servicio y a la mano de personas de cualquier estrato y de cualquier condición. Porque al final del cabo, al fin y al cabo, el derecho es un instrumento que nos sirve para que tengamos una adecuada convivencia social, no un instrumento para que algunos académicos y algunos científicos del derecho simplemente presuman de conocer ampliamente las figuras jurídicas como seguramente lo hacen. Así, en conclusión, nosotros podemos decir que las marcas en la actualidad son un elemento fundamental para la industria de la música. La piratería grupal es un fenómeno que está en crecimiento en países como México y Colombia, y las acciones marcarias y de la competencia desleal son instrumentos eficientes para que se pueda combatir este fenómeno. Muchas gracias a todos los que me han acompañado durante este tiempo, y en realidad agradezco su presencia, nuevamente excusas por el fenómeno que nos ocurrió al principio, y si hay preguntas, estamos aquí para resolverlas. Muy amables. Muchas gracias al doctor Alexis por su intervención. No sé si hayan preguntas, si alguno decide levantar la mano. Por él. Muchas felicitaciones al doctor Alexis. La doctora Emperatriz Castillo, ¿tiene una duda? Voy a- Doctora Emperatriz está en silencio. Ahora sí la escucho. Bueno, bueno, muy buenas noches, doctor Alexis, ¿cómo me le va? Eh, Emperatriz, una persona que no la distingo, pero con gusto. Un gusto, ¿verdad? Ay, doctor Alexis, esas luchas de los consumidores y esas cosas, pero bueno, me gustó mucho la conferencia y me saltó la idea de los émulos. ¿Qué pasa con los émulos? Me- ¿En qué sentido? Es que Un los ejemplo. émulos también anuncian un concierto, dicen el émulo de no sé quién, de... Ah, sí, se refiere a los famosos imitadores, al yo me llamo, Eso. a yo soy, entre otros. Bueno, Ujú. mira que es muy importante ese caso, porque en principio, te soy sincero, muchos artistas decían, bueno, pues él está anunciando que es un show de imitación. Sí, es cierto. Pero es distinto el caso, por ejemplo, de Julio Zavala, que es un imitador que imita a todo el mundo, distinto del yo me llamo Mar Anthony, o el yo me llamo Chucky Town, o el yo me llamo Vicente Fernández, que simplemente es un artista que vive de un solo artista. En ese caso, sí podríamos llegar a pensar que esta persona lo que está haciendo puede constituirse como un acto de explotación de la reputación ajena, porque está montando su prestación encima de la prestación de otra persona. No importa aquí que aquí no se engaña a nadie. Eso está claro, que cuando usted dice que se presenta eh, Luis Miguel, yo me llamo, no hay engaño, es cierto. Pero en México tenemos un caso sobre ese particular, y fue el caso de Alejandro Fernández contra su contraparte llamado Yo me llamo Alejandro Fernández, el cual se presentaba en muchos eventos e inclusive se presentaba en algo que se llaman allá los palenques. Los palenques en México son como unas carpas en las cuales se presentan artistas tan famosos como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Cristian Castro, y que están muchas veces en ciudades pequeñas.
y que no son para un gran público de 100.000, 20.000 espectadores, sino muchas veces para 800.000, 2.000 espectadores que pagan una boleta alta, pero que tienen ahí muy cerca a su artista. Y eso nos lleva a nosotros a decir que, basado en el caso de Alejandro Fernández, es posible que estos artistas que están viviendo de un solo artista puedan estar incurriendo en esos actos de competencia desleal. Omar, Omar, tiene la mano levantada, Omar. Sí, doctor, muy buenas noches. Desde Cali, Omar Valencia. Eh, También viendo al comienzo las diapositivas, y digamos, los posibles factores que enmarca todo esto, de lo que usted a bien tuvo exponernos, me surge la duda, o pues digamos, sería bueno reflexionar en caso de cualquier artista y la inteligencia artificial. ¿Qué pudiera pasar allí? Que me vino a la mente el que usted mencionó justamente, Bad Bunny, y que alguien en Chile le compuso una canción con su voz y todo ese tema, pero ¿hasta dónde la inteligencia artificial puede allí ser facilitador, un obstáculo en la resolución de este tipo de derechos? Bueno, yo creo que esa es una charla que pues ya tuve la oportunidad alguna vez de dictar en otro foro sobre Bad Bunny y la competencia desleal. Mira, eh, en este caso, ¿cuál es la conclusión a la que yo llego? Cuando este chileno, que vamos a ver la historia cómo fue, es que hubo un productor chileno que compuso una canción y le pidió una inteligencia artificial que cantara esa letra con la voz y al estilo de Bad Bunny. Esta canción surge y de hecho él la sube a Spotify y dice la nueva canción de Bad Busy. Así le pone Bad Busy, voltea la N y le coloca Bad Busy, lo cual se podía leer finalmente como que fuera Bad Bunny. Y de hecho mucha gente salió y generó millones de pesos en regalías porque mucha gente creía que efectivamente y reproducía la supuesta nueva canción de Bad Bunny, que inclusive llegó a ser más famosa que la canción que Bad Bunny estaba lanzando en ese momento. Y esto de la inteligencia artificial lo que te va a mostrar es que efectivamente estos casos en los que se utiliza inteligencia artificial para colocar la voz o hacer que la inteligencia artificial clone la voz de estos artistas, y como clona la voz de estos artistas, la gente llega a escuchar la música de estos artistas, se constituye efectivamente en un acto de competencia desleal por explotación de la reputación ajena, porque al final lo que están usando es el nombre de un artista para efectos de colocar en el mercado sus productos sin que este artista reciba nada a cambio. Por lo tanto, yo ahí sí en ese caso soy categórico y digo, si usas inteligencia artificial, como por ejemplo uno puede entrar a YouTube y uno encuentra canales de YouTube que tienen las voces clonadas de los artistas cantando temas de otros artistas. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la versión que hay de la famosa canción de Miriam Hernández, Herida, cantada por Luis Miguel, que tengo que decir es sensacional. Me parece a mí que es de lo mejor que yo he visto, de los mejores trabajos que yo he visto en inteligencia artificial, pero que Luis Miguel hasta hoy no tiene ni idea que hay una canción en el ciberespacio que está ganando, ganando y ganando seguidores y que está ganando y ganando reproducciones y generándole dinero a un tercero que con su nombre y con una canción de otro creó una pieza que en el ciberespacio pues sirve para ser monetizada. Muchas gracias. Bueno, doctor, aprovechando, entonces la sugerencia sería hacer contratos, ¿no? Cuando recuerdo, por ejemplo, un concierto que aprecié hace más de una década en la Plaza de Bolívar en Bogotá de Richie Ray con Bobby Cruz, y él presentó a toda su orquesta. Sí, Y digamos que él dijo allí públicamente que ellos hacían sus presentaciones en Puerto Rico, normal, cada uno de ellos.
Obviamente, Ujú. imagino que ahí aprovecharán la reputación, pero él lo expuso verbal. En ese tipo de casos o eventos, más bien, es mejor que tuvieran ese acuerdo por escrito, o Correcto, sí. bastaría Sí. la manifestación que ellos en su momento verbalmente hicieron en público. Sí. Eso hay que hacer los llamados acuerdos de coexistencia pacífica. Ya cuando se va a decir, bueno, dos personas van a poder usar la misma marca y explotarla de forma pacífica, siendo conscientes el uno y el otro del uso que cada uno le está dando a la marca. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. sí. Muchas gracias al doctor Alexis. Creo que ya no hay más preguntas. Tuvimos muy buena asistencia, gracias a todos, a pesar del impasse que tuvimos por temas de seguridad de la información. Ahí estuvimos hackeados, Ujú. pero bueno, menos mal pudimos reconectarnos nuevamente y tener esta valiosa tertulia. Mil gracias, doctor Alexis, y a todos los asistentes por acompañarnos en esta tertulia y que estén pendientes de todas nuestras redes sociales. La grabación efectivamente se van a subir por el canal de YouTube del Colegio de Abogados Comercialistas y la idea es que estén muy pendientes de nuestros canales de información para conocer nuevos eventos y tertulias que realizaremos. Muchas gracias a todos y feliz noche. Buenas Muchas tardes. gracias, doctora Alexis. Saludos a todos. Alex No Arce de Quibdó Chocó. Bendiciones. Gracias, primo. Un abrazo.